¿Cansado de lo ordinario? En el Liceo Francisco Lazo Martí llegó un torbellino llamado Armando, mancha rebelde, con historias tan increíbles que desafiaban la realidad. ¿Te atreverías a seguirlo por un túnel secreto bajo un busto histórico, donde un gruñido espectral heló la sangre? Pero su energía no paró ahí. Prepárate para una contienda electoral, donde la chispa de Armando se une a la seriedad para cambiar el liceo. ¿Intriga? Pues esto solo es el comienzo. Mancha rebelde con propósito. Mancha rebelde con propósito. Armando llegó al liceo con la reputación de un torbellino. Su energía desbordante y su labia fácil lo precedían, sembrando una mezcla de curiosidad y cautela entre sus nuevos compañeros. No tardaron en colgarle el apodo de Mancha Rebelde, una etiqueta que abrazaba con una sonrisa pícara, reflejo de su espíritu indomable y su imán para los enredos. Armando era un corazón inquieto, capaz de suspirar por cada rostro nuevo que cruzaba su camino, y un narrador nato, cuyas historias crecían con cada repetición, adornadas con detalles imposibles y hazañas inventadas. El patio central del liceo era el epicentro de la vida estudiantil, un hervidero de risas, conversaciones animadas y el eco lejano de los balones en la cancha. Allí, bajo el sol llanero, Armando siempre destacaba, casi siempre del brazo de alguna muchacha que escuchaba embelesada sus relatos. Su alegría contagiosa y su sinceridad, aunque a veces matizada por la exageración, le granjearon amistades sinceras, compañeros que apreciaban su calidez y su espíritu jovial. Una tarde, mientras la brisa movía las hojas de los amanes centenarios, Armando, con una sonrisa que insinuaba una travesura inminente, se dirigió al busto de Lazo Martí que presidía el patio. Lo miró con una mezcla de respeto fingido y picardía genuina, y comenzó su relato. Señalando con un gesto teatral la figura de bronce, dijo con voz conspiradora: «Muchachos, ¿saben que una de estas tardes, después de un aguacero de esos que nos dejan empapados hasta los huesos, cuando ya casi todos se habían ido a sus casas, nos quedamos aquí mismo, al pie de este pedestal, discutiendo sobre unos ejercicios de matemáticas enviado por Turrito? A lo lejos, se veían las siluetas de los obreros recogiendo los restos de la tormenta, y seguramente los vigilantes estarían disfrutando de un café caliente en su garita». Hizo una pausa dramática, arqueando una ceja. «Pues bien», continuó Armando, bajando aún más la voz, como si el busto de Lazo Martí pudiera escucharlos. «Se me ocurrió. No sé si fue la osadía del momento, o una travesura dictada por el relámpago que aún resonaba en el cielo, tocar la fría nariz de bronce de don Lazo. Y entonces, un gruñido sordo emergió de la tierra. El cemento bajo nuestros zapatos vibró apenas, y una losa, cubierta de musgo y tierra reseca, se deslizó con un chirrido espectral, revelando una boca oscura que parecía tragar la luz del atardecer. Nos quedamos petrificados, tragando saliva con los ojos tan abiertos que nos dolían. La curiosidad, sin embargo, era un aguijón implacable clavado en nuestras entrañas. Judith encendió su linterna, un delgado haz tembloroso que apenas arañaba la negrura del túnel. Mis compañeros, con un nerviosismo palpable en sus respiraciones entrecortadas, insistieron en que yo liderara la expedición, argumentando con una mezcla de burla y admiración que, dado mi supuesto parentesco con el mismísimo Negro Primero. Hizo una pausa teatral, porque ya les había contado sobre las investigaciones genealógicas en Calabozo, que pronto confirmarían nuestro lazo sanguíneo con los Camejo. Nelson, siempre el más escéptico, pero también el más aventurero, bufó una risita nerviosa. «Sí, claro, Armando. Con esa sangre heroica seguro que encuentras un tesoro escondido o, peor aún, al fantasma de algún prócer con dolor de muelas». A pesar de las bromas, nos adentramos en la boca del túnel. Un olor a tierra húmeda y encierro nos invadió.
mientras el haz de luz de Judith danzaba sobre paredes irregulares y telarañas plateadas. Encontramos una botella de cristal rota, con restos de un líquido oscuro pegajoso y unos papeles amarillentos y quebradizos que al tacto se deshacían como polvo antiguo. Uno de ellos, apenas legible, decía con letras desvaídas: «Arresten a Arévalo Cedeño». ¿Quién demonios sería ese fantasma del pasado? Más adelante, el túnel se abrió en una cámara subterránea donde el aire se sentía más pesado y viciado. A la derecha, una puerta de madera oscura mostraba un dintel tallado con letras apenas visibles: Vía Palacio Fonsequero. A la izquierda, una abertura más pequeña, con la madera carcomida por la humedad, y un letrero casi borrado que decía: Vía Palacio de los Barbaritos. Una corriente de aire frío parecía emanar de esta última, erizando el vello de nuestros brazos. Nelson, pensativo, comentó: «El Palacio Fonsequero está en ruinas. Lo vi hace poco. En cambio, el de los Barbaritos, dicen que todavía hay oficinas allí». Con esa lógica sombría, decidimos tomar el camino hacia el Palacio de los Barbaritos. Fue entonces cuando Orlando, con su humor negro característico, soltó: «Ah, claro, por aquí deben escapar los que se roban el dinero del gobierno. El túnel los lleva directo al río y de ahí en barco a Europa». Una risa tensa recorrió el grupo, pero en el fondo, la sombra de esa posibilidad pasó sobre nosotros. Al intentar abrir la puerta carcomida, un sonido gutural, como de cadenas arrastrándose sobre piedra, heló la sangre en nuestras venas. Nos aferramos a la linterna de Judith, escudriñando las sombras danzantes, y salimos de allí disparados, con el eco de ese arrastrar espectral persiguiéndonos hasta el patio bañado por la luz menguante del atardecer. Los ojos de sus oyentes brillaban con la intensidad de la historia, una mezcla de asombro y diversión. Aunque sabían que la narración de Armando estaba aderezada con una buena dosis de imaginación, se había convertido en una leyenda local, transmitida en voz baja entre alumnos y profesores, un testimonio de la desbordante creatividad de Mancha Rebelde. A medida que las hojas de los samanes comenzaban a dorarse, anunciando el final del año escolar, la energía de Armando encontró un nuevo cauce, más allá de las travesuras y los relatos adornados. Se acercaban las elecciones del centro de estudiantes, un evento que siempre despertaba pasiones en el liceo. Manolo, el carismático líder de Antorcha Deportiva, un joven de convicciones firmes y proyectos bien definidos, se encontraba ante un desafío inesperado: la dificultad de hallar un compañero de fórmula que complementara su visión y atrajera a un espectro más amplio del alumnado. En la otra esquina se alzaba la figura de Echa Candela, un orador elocuente y persuasivo que lideraba con fervor el grupo Verdolarga. Este año, además, contaba con una compañera de fórmula formidable, una joven enérgica y de fuerte presencia apodada La Yaguarete. Su dupla resonaba con fuerza en el liceo, evocando astucia, determinación y una conexión profunda con las raíces llaneras. Sus discursos, tan apasionados como los de Echa Candela, se centraban en la defensa de las tradiciones y en un futuro estudiantil con mayor participación y voz. La dupla Echa Candela, La Yaguarete, se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, atrayendo a muchos estudiantes con su discurso enérgico y sus promesas de cambio. La contienda se perfilaba reñida, dividiendo las opiniones y sembrando la incertidumbre sobre el futuro liderazgo estudiantil. Fue entonces cuando un grupo de alumnos, observadores astutos de la dinámica liceísta, vieron en la singular combinación de Manolo y Armando una oportunidad única. Reconocían la seriedad y el compromiso de Manolo, pero también sabían del carisma magnético y la conexión genuina que Mancha Rebelde tenía con la mayoría de sus compañeros. La sugerencia de unir fuerzas resonó como una idea audaz y prometedora. La solidez de uno, impulsada por la chispa innegable del otro, para hacer frente a la potente dupla rival.
La propuesta encendió de inmediato el espíritu aventurero de Armando, quien aceptó la candidatura con una sonrisa que irradiaba confianza y picardía a partes iguales. Su mente ágil no tardó en idear un eslogan de campaña que capturaba la esencia de esta inusual alianza y, a la vez, respondía al ímpetu de sus contrincantes. Con Manolo y la Mancha Rebelde, el Liceo se mueve con ideas, no solo con candela. El entusiasmo que generó esta dupla fue eléctrico, contagiando a estudiantes de todas las tendencias. La seriedad de Manolo, enfocada en propuestas concretas y viables, se fusionó de manera sorprendente con la energía arrolladora y la capacidad de Armando para conectar con las inquietudes y los sueños de la base estudiantil. Aquella Mancha Rebelde, que alguna vez sembró travesuras, ahora parecía dispuesta a dejar una huella positiva y duradera en la historia del Liceo, enfrentándose a una competencia aguerrida, pero con la convicción de ofrecer un camino diferente y efectivo. Los resultados de las elecciones no se hicieron esperar, y la victoria de Manolo y Armando, aunque más disputada de lo que se imaginó inicialmente, fue un testimonio del poder de la autenticidad y la conexión genuina con el estudiantado.